Hola a todos mis queridos seguidores. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí en nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía y buena vibra. Hoy, como siempre, les traigo un tema que sé que les va a encantar, un poco de chisme jugoso, un poco de reflexión profunda, y sobre todo, mucho sobre esa fuerza poderosa y a veces esquiva que mueve el mundo y nuestras vidas, el amor. Y hablando de amor, ese sentimiento universal que nos impulsa a hacer locuras, a soñar en grande y a reorganizar nuestras prioridades, hoy nos vamos a sumergir en las profundidades de una de las actrices más queridas y admiradas de Turquía, una estrella que ha conquistado corazones tanto en su país como a nivel internacional, Demet Özdemir. Sí, han leído bien. El titular lo dice todo y captura la esencia de lo que vamos a desentrañar hoy. Demet Özdemir, confesiones reales, pisó el acelerador por amor. Prepárense porque vamos a desentrañar qué significa realmente eso de pisar el acelerador por amor, en la vida de nuestra querida Demet. No se trata solo de un titular llamativo, sino de un análisis de las decisiones que parecen haber estado fuertemente marcadas por el corazón. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta fascinante historia, si por alguna casualidad del destino aún no forman parte de nuestra comunidad, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse que ven por ahí abajo y activen la campanita. Es la mejor manera de asegurarse de que no se perderán ninguno de nuestros análisis, chismes y reflexiones que con tanto cariño preparamos para ustedes. Ahora sí, pónganse cómodos, preparen su bebida favorita, quizás un té turco si quieren entrar en ambiente, porque vamos a viajar un poco a través de la vida personal y profesional de Demet Özdemir, explorando esas decisiones que aparentemente han estado fuertemente influenciadas por el corazón. Cuando hablamos de una figura pública tan seguida y admirada como Demet, cada paso que da, cada relación que inicia o termina, cada elección que toma, se convierte instantáneamente en tema de conversación, análisis y, por qué no decirlo, también de especulación. Y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez cómo es la vida amorosa de estas estrellas que vemos brillar en la pantalla, que interpretan personajes que nos hacen suspirar y nos hacen creer en el amor eterno? Se parecen sus vidas a las historias de amor épicas y a menudo complejas que nos cuentan en sus series y películas. Hoy vamos a intentar acercarnos a esa realidad, desgranando esas confesiones reales entendidas como la evidencia de sus acciones y las narrativas que han trascendido que apuntan a que Demet Özdemir ha tomado decisiones importantes en su vida, decisiones que parecen haber tenido un motor principal, una fuerza motriz innegable, el amor. ¿Qué significa exactamente pisar el acelerador por amor? Para muchos y creo que para la mayoría de nosotros, esto implica tomar decisiones rápidas, audaces, quizás incluso arriesgadas o socialmente inesperadas, todo en nombre de un sentimiento profundo y avasallador. Puede ser mudarse a otro país de la noche a la mañana para estar con la persona amada, dejar atrás proyectos profesionales importantes que parecían ser el pináculo de una carrera en ascenso, o dar pasos significativos en una relación que parecen haberse adelantado un poco a lo que socialmente se espera, como un compromiso o un matrimonio prematuro según los estándares convencionales. Y en el caso de Demet, varios de estos escenarios parecen encajar perfectamente, como piezas de un rompecabezas que revelan una historia de valentía y entrega emocional. Recordemos que la carrera de Demet Özdemir despegó de manera espectacular. Desde sus inicios demostró un talento innato y una presencia escénica arrolladora. Pronto llegó a los papeles protagónicos en series que la catapultaron a la fama internacional, convirtiéndola en un verdadero fenómeno. Era la chica de ensueño para muchos, la promesa de la actuación turca, y su futuro profesional parecía una línea recta, clara y ascendente, hacia el éxito absoluto, consolidándose como una de las actrices más cotizadas de su generación. Sin embargo, a lo largo de su trayectoria, hemos visto momentos en los que su vida personal, y especialmente sus relaciones sentimentales, han tenido un impacto notable en sus decisiones, demostrando que el corazón a veces tiene una lógica propia que desafía la planificación más meticulosa. Uno de los momentos más comentados y que, sin duda alguna, encaja a la perfección con la idea de pisar el acelerador por amor, fue su relación y posterior matrimonio con el popular cantante turco Ozan Kök. La prensa turca, siempre ávida de detalles sobre la vida de sus estrellas, y los miles de seguidores de Demet siguieron cada detalle de esta relación con muchísima atención y expectación. Se hablaba de un romance intenso, de una conexión profunda que trascendía los flashes de las cámaras y finalmente de una decisión que para muchos llegó relativamente rápido, sorprendiendo a algunos pero emocionando a muchos más, el compromiso y luego la boda. Ozan Kök, para quienes no lo conozcan, es una figura pública consolidada en Turquía,
con una exitosa carrera musical a sus espaldas y una vida establecida en el mundo del espectáculo. Para Demet, que se encontraba en un momento cumbre de su carrera actoral, con proyectos internacionales que la esperaban y una proyección profesional que parecía imparable, tomar la decisión de casarse y, aparentemente, centrarse más en su vida personal y en la construcción de un futuro junto a Ouzhan, fue interpretado por muchos como un acto de entrega total al amor, una apuesta decidida por la felicidad compartida. Pensemos en la logística, las implicaciones profesionales y personales. Casarse, formar una familia, son pasos que a menudo requieren ajustes importantes en la vida de cualquier persona, pero especialmente cuando uno de los miembros de la pareja está constantemente en el ojo público, con una agenda apretada y compromisos laborales internacionales. En el caso de Demet, hubo quienes especularon que esta decisión pudo haberla llevado a pausar, reevaluar o incluso dejar atrás ciertos proyectos que la hubieran mantenido más tiempo lejos de casa o con menos flexibilidad. No digo que haya sido así de forma definitiva, ni que haya habido arrepentimiento para nada. Simplemente estamos analizando cómo el amor puede ser un catalizador poderoso, una fuerza que te impulsa a reorganizar tus prioridades, a mirar la vida desde una perspectiva diferente y a tomar caminos que quizás no estaban originalmente en tu plan de vida. El hecho de que la relación haya avanzado a pasos agigantados, culminando en un matrimonio, es una clara señal de que el sentimiento era lo suficientemente fuerte y genuino como para motivar estas decisiones importantes, algunas de las cuales implicaban sacrificar o posponer aspiraciones profesionales que para muchos serían irrenunciables. Y no es solo el matrimonio como tal lo que evidencia esta aceleración. El simple hecho de mantener una relación pública, con la presión mediática constante, las cámaras que siguen cada uno de sus pasos, las constantes preguntas sobre su estado sentimental y las inevitables especulaciones, requiere una gran fortaleza emocional y, sobre todo, la convicción profunda de que la relación vale la pena, de que el amor compartido es más fuerte que cualquier adversidad externa. Demet Özdemir, a diferencia de muchas otras celebridades que optan por mantener su vida privada en un absoluto secreto para protegerse de la exposición, siempre ha sido bastante abierta, dentro de lo que cabe y con un equilibrio admirable, sobre sus relaciones. Esto en sí mismo ya es un acto de valentía, de vulnerabilidad y de confianza en la persona con la que se comparte. Compartir esos momentos, esos sentimientos, significa exponerse a la crítica, a los juicios, a las opiniones no solicitadas y eso, queridos míos, requiere una fe ciega en la persona que tienes al lado y en la solidez de vuestro vínculo. Además, pisar el acelerador puede referirse también a cómo uno se involucra en la relación en el día a día. No se trata solo de dar un paso formal como el matrimonio, sino de la intensidad con la que se vive la relación, de la pasión y la urgencia por construir un futuro juntos. ¿Hubo viajes improvisados de un día para otro? ¿Decisiones conjuntas tomadas con prontitud, sin darle demasiadas vueltas? ¿Un deseo palpable de pasar la mayor cantidad de tiempo posible juntos, incluso si eso significaba sacrificar temporalmente otros intereses o compromisos? La información que ha trascendido sobre sus relaciones, especialmente aquella que culminó en matrimonio, sugiere precisamente eso, una dinámica de querer aprovechar cada momento, de construir rápidamente un futuro compartido, de no dejar que la vida pase sin vivirla intensamente junto a la persona amada. Es fascinante observar cómo el amor, cuando es genuino y profundo, puede cambiar radicalmente la perspectiva de una persona. Lo que antes parecía fundamental, quizás la carrera profesional en su máximo esplendor, con todas sus luces y reconocimientos, puede pasar a un segundo plano frente a la oportunidad única de construir una vida, un hogar, una familia con alguien a quien amas profundamente. Y esto, lejos de ser una debilidad, es una muestra de madurez emocional, de saber reconocer y priorizar lo que realmente te hace feliz, lo que te llena el alma y te da paz. Demet Özdemir, con su trayectoria impecable como actriz, ha demostrado ser una profesional talentosa, dedicada y con una ética de trabajo admirable. Pero también ha mostrado, a través de sus acciones y las decisiones que ha tomado en su vida personal, que el amor tiene un lugar muy especial en su corazón y que está dispuesta a hacerle sitio, incluso a acelerar el ritmo para construir algo sólido, duradero y lleno de felicidad. Pensemos en la presión que sufren las mujeres en la industria del entretenimiento, y en general en muchas profesiones. A menudo se les presiona para mantener una imagen determinada, para priorizar su carrera por encima de todo, para no comprometer su futuro profesional con relaciones o familia, como si estas dos esferas fueran irreconciliables.
Demet, al tomar estas decisiones que implican darle una importancia central al amor y a la construcción de una vida en pareja, desafía un poco esa narrativa, esa presión sutil pero constante. Muestra que es posible ser una mujer exitosa, independiente, ambiciosa profesionalmente y al mismo tiempo, estar abierta al amor, a construir una vida personal plena y a dar pasos importantes en ese sentido. Su actitud es un mensaje poderoso para muchas mujeres, que el amor no es un obstáculo para el éxito, sino que puede ser un complemento maravilloso, una fuente de fortaleza, inspiración y felicidad que te impulsa a dar lo mejor de ti en todos los aspectos de tu vida. Ahora es importante recordar que este es un análisis basado en la información pública disponible, en las tendencias que se observan y en cómo se han desarrollado los acontecimientos en su vida. Las motivaciones reales de las personas son infinitamente complejas y profundamente personales. Sin embargo, cuando vemos a una figura pública tomar decisiones que implican un compromiso importante, como un matrimonio, especialmente en un momento de apogeo profesional y de gran demanda laboral, es natural y lógico pensar que el amor, un amor profundo y sincero, ha sido un factor determinante, quizás el principal, en esas decisiones. Y en el caso de Demet Özdemir, las señales apuntan de forma bastante clara en esa dirección. Esa aceleración de la que hablamos no es más que la manifestación visible de un deseo genuino de compartir su vida, de construir un futuro al lado de alguien, de vivir plenamente esa experiencia transformadora que es el amor de pareja. Recordemos que la vida de una estrella de cine no es solo flashes, alfombras rojas y aplausos. Detrás de toda esa parafernalia, hay personas con sus propias emociones, sus propias necesidades, sus propios miedos y sus propios anhelos. Y el anhelo de amor, de conexión humana profunda, de formar una familia, es algo universal que nos toca a todos, sin importar nuestro nivel de fama o éxito profesional. Demet, al permitirse vivir y expresar ese anhelo, al darle el lugar que merece en su vida, se acerca aún más a su público. Nos muestra que a pesar de su fama deslumbrante sigue siendo humana, con los mismos deseos, las mismas ilusiones y los mismos miedos que cualquiera de nosotros. Y esa vulnerabilidad, esa autenticidad al mostrarse tal cual es, con sus decisiones emocionales y sus impulsos del corazón, es precisamente lo que la hace tan querida y admirada por millones de personas en todo el mundo. En resumen, cuando hablamos de Demet Özdemir Confesiones Reales, pisó el acelerador por amor, estamos hablando de una actriz que en momentos clave de su vida personal, ha demostrado que el corazón puede ser un poderoso motor de decisiones, un impulsor que te lleva a tomar caminos audaces y a menudo sorprendentes. Ha dado pasos importantes aparentemente de forma rápida y decidida, en sus relaciones personales, indicando de manera contundente que el amor ha sido una fuerza impulsora fundamental en su vida. Esto no significa, de ninguna manera, que haya descuidado su carrera o que haya tomado decisiones a la ligera. Más bien, sugiere que ha sabido o ha elegido integrar su vida personal y profesional de una manera que prioriza su felicidad, la construcción de un futuro afectivo sólido y la búsqueda de esa plenitud que solo el amor verdadero puede brindar. Es una lección inspiradora de cómo el amor, cuando es genuino y correspondido, puede darnos el coraje y la determinación para tomar las riendas de nuestra vida y acelerar hacia la felicidad que tanto deseamos. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido de hoy por la vida y las decisiones de Demet Özdemir. Espero sinceramente que hayan disfrutado de este análisis, que les haya resultado tan interesante y enriquecedor como a mí me ha sido prepararlo. Ha sido un verdadero placer compartir estas reflexiones con ustedes, desgranando las pistas que nos da la vida de una estrella para entender mejor esa fuerza tan poderosa y misteriosa que es el amor. Ahora, la parte que más me gusta, su opinión. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han sentido esa urgencia de pisar el acelerador por amor en sus propias vidas? ¿Qué opinan sobre las decisiones que toman las celebridades en sus relaciones, especialmente cuando éstas implican cambios drásticos en su vida profesional? Déjenme sus comentarios aquí abajo, que me encanta leerlos, debatir con ustedes y seguir aprendiendo de sus experiencias y perspectivas. Y si este vídeo les ha gustado, si han disfrutado de este análisis, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Su like es la mejor recompensa para mi trabajo y me ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que les pueda interesar este tema, así nuestra comunidad seguirá creciendo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse las próximas historias fascinantes y análisis que les traeremos. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más en esta aventura. Ha sido un placer enorme.
Nos vemos en el próximo vídeo con más chisme, más reflexión y por supuesto, mucho más amor. Un abrazo enorme y cuídense mucho. Adiós.